13:47. Amén. Cuando lo tenga dice amén. Oye, aménes todavía. ¿Lo encontró? Mateo 13. Ahí está. 47. Que ya está acostumbrado a ver usted el versículo adelante, hermano. ¿Verdad? Amén. Vamos a leer la Biblia entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito esta noche como enseñanza. Nos toca ver el tema a la luz de la palabra con enseñanza, y el tema es la prosperidad del pez. Bueno, vamos a orar primeramente, ¿verdad? Estamos pidiendo sanidad por varias personas, hermano. Así que oremos esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente venimos a tu altar y a tu presencia, pidiéndote, Señor, primeramente por la salud de tu pueblo, de tus hijos. Pedimos, Señor, para que de una manera poderosa y extraordinaria, Señor, hagas, Señor, resplandecer tu mano de poder en medio de nosotros, de tu pueblo. Te pedimos que reprendas, que sujetes, Señor, toda enfermedad de dengue, toda peste, Señor, de dengue, en el nombre de Cristo, en medio de los ambientes, por tu Espíritu Santo, que nos libres, Señor, de toda pestilencia de maldad, Señor, de toda pestilencia que anda en el día y toda mortandad también por las noches, Señor, que sea tu pueblo guardado, Señor. Cada una de estas peticiones, Señor, tú las conoces por nombre y por apellido, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes y que seas tú obrando, Señor, con poder y con gloria. Que obres por tu Espíritu Santo. Pedimos por tu palabra, buena y bendita palabra esta noche, que nos hables por tu Espíritu Santo a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Usted le da palmas al Señor, hermano. Déselo fuerte al Señor. Esta es una parábola muy interesante. Cuando la vemos en la Biblia, algunos le han puesto por nombre la parábola de la red barredera, ¿verdad? Así, porque así lo dice la Biblia. Y el significado es muy parecido a la parábola del trigo y la cizaña, muy parecido, porque dice que hay peces de toda clase, y eso es lo que vamos a hablar esta noche, acerca de los peces. Cuando fuimos a buscar esa palabra vamos a desarrollarlo para ver todas las palabras que encontramos ahí. Pero es interesante ver, hermano, que dice la Biblia que el reino de los cielos se puede comparar, ¿verdad? A una red que se echó a la mar y que obviamente vino toda clase de peces. En el libro de la ley de los judíos, ahí encontramos que el Señor empieza a dar instrucciones: qué tipo de animales se pueden comer, qué animales no se pueden comer. Habla de animales puros, animales impíos que no se pueden comer. Y entre algunos de ellos, fíjese usted, hermano, que dice que descartaba por ejemplo, al bagre, yo lo anoté aquí: la anguila, la lamprea, la raya, el tiburón, los crustáceos, porque estos se alimentan de aguas residuales y como materias de descomposición en algunos casos, ¿verdad? Y entonces estos son como portadores de bacterias. Yo me recuerdo que alguien me dio un consejo alguna vez y me dijo: un pescado más grande de 1 metro no te lo vayas a comer, ¿verdad? Porque esos pescados, esos peces sería, ¿verdad? Pez es cuando está en el agua
y pescado es cuando sale del agua, ¿verdad? Esos peces, hermanos, grandes, que son más grandes de 1 metro, se comen animales más pequeños, y esos animales más pequeños habitan en las más profundas aguas, hermano, y ahí comen algunas legumbres que hay en el mar, algas que son como venenosas. Para ellos no, pero cuando el pescado que es más grande de 1 metro se lo come y un humano lo pesca y se lo come, le causa este tipo de enfermedades. Puede causar fiebre tifoidea y paratifoidea también. Imagínense las enfermedades causantes por comer un animal de una clase que nos hace daño. La Biblia ya lo explicaba en el Antiguo Testamento. Entonces los israelitas, hermano, eran personas que eran muy aptas para este tipo de actividad, que era la pesca. Esa era su mayor industria en los tiempos de Jesús. Por eso quiero leer acerca de esto esta noche con usted, pero yo lo que quiero enfocarlo es por el ámbito espiritual. ¿Qué nos enseña el pez? Y una de las cosas que pude ver es que el pez es un símbolo de prosperidad. Amén, hermano. Amén. Entonces vamos a entrar, ya poniéndose poquito de introducción. Váyase conmigo a 1 Corintios 15:39. 15:39. Y entonces encontramos acá que viene Pablo y empieza a hablar y a hacer algunas distinciones acá. Y entonces dice: no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Amén, hermano. Entonces hay 4 tipos de carnes. Mire usted qué terrible, ¿verdad? Hay 4 tipos de carnes. Y entonces una carne, hermano, es la de, obviamente, el humano. No puede comerse usted un humano, pues caníbal sería, pues, ¿verdad? Si se come a un hermano, ¿verdad? Que por otras razones, ahí hay películas de los caníbales, o Hannibal, ¿verdad? Que sale comiéndose el cerebro de la gente, hermano, terrible. Entonces yo a este punto le puse la carne de pez. Me llamó la atención, vamos a poner ahí la palabra G2486, porque ahí lo utiliza el griego cuando dice: una es la carne de los peces. Esa se llama pez o pescado. Pez o pescado, eso quiere decir esa palabra. Entonces una es la carne de las bestias, que obviamente es la que más nosotros nos consumimos, y también consumimos aves, ¿verdad? Y pescado también comemos. El punto es que la Biblia dice que el pescado, cuando usted ya lo tiene ¿cómo se llama? Para prepararlo, dice que son aquellos animales que tienen aletas y que tienen escamas. Esos animales o esos peces sí se pueden comer. El punto es, hermano, que la carne de pescado tiene nutrientes, ¿verdad? Es una carne que no daña, ¿verdad? Es una carne que es un alimento nutritivo. El pescado, hermano, es fácil de digerir. Lo único es que tenemos que tener mucho cuidado con las espinas, ¿verdad? Pero entonces lo que me está hablando aquí la Biblia es que hay una dieta para este tipo de animal. Entonces el pez, hermano, no le va a causar ningún daño si usted lo utiliza con las recomendaciones que la Biblia nos enseña. Esto es muy importante porque la dieta de los egipcios, cuando Israel estaba esclavo, allá ellos dicen que ellos comían este tipo de carne. La carne que ellos tenían acceso eran los peces. Pero me imagino yo, hermano, déjeme pensar, porque hay peces de agua dulce y hay peces de agua salada. El sabor no es el mismo. Yo no sé cuántos han probado peces aquí, hermano. Aquí no sé cuánto les gusta el pescado. Pues yo creo que después del tema de hoy vamos a ir a comer pescado hoy, hermano, con tajadas y chimol, ¿verdad? Ese el pez de agua salada es más rico, hermano. Es más rico. El pez de agua salada es más rico que el de agua dulce. Entonces los israelitas, en Números 11:5, dice que ellos añoraban los peces que comían en Egipto, pero esos peces, hermano, no eran muy agradables. El pez en aquel entonces, en aquella antigüedad, hermano, en algunas ciudades era dorado. El pez, es más, hay algunos dibujos que se han encontrado de personajes, hermano, que tienen mitad hombre y mitad pez. Entonces, como que el Señor los sacó de
podemos decir, de una cultura errónea, porque el Señor dejó esos animales, hermano, como alimento. El hombre no comía carne cuando salió del huerto. Cuando el hombre salió del huerto no comía carne. Adán se dedicó a la agricultura. Hermano, Adán no se comía los pescados, mucho menos las vacas, no se las comía Adán. Cuando salió Noé, el 10º de la generación de Adán, entonces cuando Noé sale del arca, cuando ya pasó el diluvio, estamos hablando de 1000 años, casi 1000 años después de que Adán salió del huerto, entonces el hombre empezó a comer pescado. Pero la dieta antes de eso no era ni mucho menos los animales, sino que se empezaron a comer después de esto. Y entonces lo que está hablando aquí Pablo es de que una es la carne que tienen los peces. La carne de pez es diferente a la carne que tiene un ave. La carne de un ave es distinta a la carne que tiene una vaca, un animal terrestre, y una carne distinta es la que tienen los humanos. Entonces está haciendo ese tipo de diferencia, y con este punto quiero empezar, que la carne de pez es diferente. Amén. ¿Me doy a entender con ese punto? La carne de pez es diferente. Entonces dice la Biblia que cada uno de ellos tiene su manera de ser, y por eso Dios lo creó con su propia forma en su diferente estado. Ok, vamos a avanzar. Jonás capítulo 2 versículo 1. Una vez que ya le expliqué esto, voy a avanzar. En Jonás, el libro de Jonás, hay una historia que usted la conoce, pero esta noche por la enseñanza me va a servir mucho lo que vamos a ver aquí. Jonás 2:1, voy a leer la versión Martín Nieto. El Señor hizo que un gran pez tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor así. Óigalo cómo oró Jonás. Clamé al Señor en mi angustia, y Él me atendió. Desde el vientre del abismo grité, tú escuchaste mi voz. Diga conmigo, batalla de Jonás. Ok, mire lo que, como es enseñanza, mire lo que vamos a ver esta noche. Quiero mostrarle algo que yo también no había visto. Hemos hablado muchas veces de Jonás, ¿se acuerda? Hasta hemos dicho, Jonás, qué feo estás. Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor, era un desobediente. Ya vimos entonces que la carne del pez tiene algo diferente. La carne del pez tiene algo distinto, con lo cual Dios lo creó. Hermano, tiene una identidad. El pez tiene una identidad, y esta noche eso es lo que queremos ministrar, la identidad del pez. Pero entonces Jonás, hermano, no obedece la palabra. Y entonces viene Jonás, y mire, Jonás significa paloma. Eso significa Jonás. No sé si anoté el número de la... No anoté el número. Pero Jonás significa paloma. No anoté la letra. Pero fíjese usted, Jonás es un evangelista. Amén. Jonás predica la palabra. ¿Cuánto le gusta evangelizar aquí, hermano? Usted tiene que ir a leer el libro de Jonás, porque le gusta evangelizar. Usted tiene que ir a leer Jonás. Jonás significa paloma, y la paloma es el símbolo, hermano, para obviamente representar las alas del evangelio. Ahora, Jonás no quiere predicar, y entonces hay una batalla que Jonás no ha peleado. Y como Jonás no ha peleado esa batalla, el Señor le dice, tienes que ir a ese proceso. Y entonces la palabra pez aquí, estamos en el Antiguo Testamento, es la 17:10, que significa pescado. Pero en este caso es la 17:10, que significa pez, pero este es un femenino. Esta palabra que se utiliza ahí es un femenino. Mire usted, dicen algunos que fue un tiburón grande el que se tragó a Jonás, otros dicen que fue una ballena. La Biblia dice un pez grande, eso dice la Biblia. Tuvo que haber sido obviamente un animal, bueno, una bestia de las aguas, hermano, porque monstruos marinos, dice la Biblia, que fueron creados, creo que el día 5, en la creación, el día 5 el Señor creó la carne de pez. Esa carne tiene un propósito. Entonces había una batalla que Jonás, hermano, tenía que pelear. Era una batalla, hermano, que Jonás no había
no había experimentado. ¿Sabe cuál era esa batalla? Agradecimiento. Agradecimiento. ¿Se recuerda una vez, hermano, que hablamos del agradecimiento? Que estuvimos hablando acerca del agradecimiento. Sí, hermano, digo yo, Dios santo, no pude ver entonces en ese momento este pasaje, pero lo miraba hoy en la tarde. Mire usted, ¿qué le pasó a Jonás aquí? Jonás, hermano, no está orando para el que el Señor lo libre. Quiero que me ponga atención ahí. En el capítulo 2, Jonás no ora para que el Señor lo libre. No, lo que está haciendo Jonás es orando por el agradecimiento de la libertad. Eso es lo que está haciendo Jonás ahí. Entonces la batalla que Jonás libró en el pez fue una batalla de agradecimiento. En los labios de Jonás, hermano, no había agradecimiento. Él no daba gracias por las cosas que tenía. Hermano, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí o no? Es un dicho, ¿verdad? Que yo creo que todos aquí lo hemos experimentado. Hasta que algo se nos hace falta, decimos qué gran valor tiene esto en realidad. Jonás, hermano, cuando estaba en el pez, se dio cuenta que en realidad tenía que agradecer a Dios. Y entonces usted escucha la oración y dice: clamé al Señor en mi angustia y me atendió. Es una oración de agradecimiento. Él está testificando: clamé en mi angustia, pero el Señor me atendió. Desde el vientre del abismo grité y tú escuchaste mi voz. Cuando tú estés en una aflicción, tus labios tienen que abrirse para darle gracias a Dios, porque en ese momento, aunque estés en el vientre de un pez, el Señor te está sosteniendo en medio de toda dificultad, hermano. Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. ¿Para qué utilizó el Señor este pez? ¿Sabe para qué lo utilizó? Este pez lo utilizó el Señor y lo utiliza el Señor hoy en día para aquellos cristianos que van en dirección contraria. Entonces Dios lo que hace es meterle en un pez para que se corrija. Y entonces no debemos de tener en poco la salvación del Señor. El gran pez tuvo una batalla con Jonás, lo trató de destruir. Imagínese usted los gases, hermano, que estaban en el vientre de aquel pez y pudieron atacar entonces a Jonás. Pudiéramos decir entonces que sería, hermano, una batalla, hermano, por pelear con un pez. Y lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo está, hermano, dando el evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces dice que el Señor le dice: la señal de Jonás es la que les voy a dar a ustedes. La señal de Jonás era una señal, hermano, porque ellos no agradecían. El punto que me quiero centrar aquí es que esta es una oración de agradecimiento, no es una petición de liberación. Bueno, nos toca orar de este miércoles que viene hasta el próximo. Entonces tenemos que aprender que en nuestras oraciones hayan agradecimientos. Yo pues he encontrado que cuando anotamos ahí en la pizarra, a veces ponemos ya, hay hermanos que agradecen, hay unos que no agradecen, hermano. Montones de oraciones que Dios ha contestado y no agradecen. Ahorita, casualmente, hace poco hermano, la semana antes del congreso que tuvimos, los 5 días, de lunes a viernes, hermano, todos los días operaron a uno de aquí de la congregación, hermano. Todos los días. El lunes operaron a uno, el martes a otro, el miércoles a otro, el jueves a otro. 5 días, hermano, en operaciones. Ahí estamos los del escuadrón de intercesión, que estamos en el chat orando. Y gracias a Dios, hermano, todas las operaciones tuvieron éxito. No sé, usted le da palmas fuerte al Señor, hermano. Déselo fuerte al Señor. Quiero que pongamos aquí una palabra. Está en Sofonías 1:10, porque tiene que ver con este Jonás. Es la 1709. Es para decir pescados. En Sofonías 1:10, la traducción del lenguaje actual dice: ese día gritarán pidiendo ayuda. Mire usted, eso que Sofonías escribió le pasó a Jonás. Ese día gritarán pidiendo ayuda desde la puerta de los pescados. Un gran clamor se escuchará desde el segundo barrio y desde las colinas. Esa palabra que utiliza ahí es la 1709. Significa, hermano, una acción movida
Dice ahí por la cola de un pez, fíjese usted, por eso se llama ahí como retorcerse. Pero me interesa esa palabra 1709, tal vez ahí después de pescado, sí, después, no, es hebreo, estamos en el Antiguo Testamento, es hebreo. Pescado significa tímido, también significa tímido. Y entonces en Israel, hermano, usted sabe que había un muro en la ciudad y en cada lugar habían obviamente distribuidos puertas para ingresar a Jerusalén. Y había la puerta de las ovejas, estaba la puerta del torrente de Cedrón, que es la puerta del basurero. Pero había una puerta específica para el pescado. Diga conmigo, pescado. Mire usted qué terrible. Había una puerta específica porque ahí llegaban a hacer negocios con el pescado. Pero como el pescado simboliza salvación, eso es lo que simboliza el pescado. El pescado simboliza salvación. Por eso es que Jonás, que es un evangelista, lo tiene. Hermano, mire qué interesante que el símbolo de evangelismo es un ave, pero también es un pez. Entonces está muy ligado. Y en esta puerta dice aquí, Sofonías, gritarán pidiendo ayuda. Entonces, hermano, perdóneme, ¿a quién entonces, hermano, a qué ministerio se le ha dado el clamar, el pedir por las almas? El evangelista. El evangelista es aquel que presenta el evangelio, hermano, y todos aquellos que venimos tal vez con problemas, con circunstancias, entonces clamamos por ayuda, clamamos por auxilio, porque venimos a la iglesia necesitados. Y entonces Dios dice, bueno, extiendo mi mano salvadora sobre tu clamor, y Dios escucha el clamor. Ya vimos que Jonás, hermano, Jonás era un evangelista, pero él mismo necesitaba aprender quién era su salvación. Jonás era un evangelista con ministerio, pero él no entendía que tenía que agradecer. Él tenía que clamar y hermano, y le dieron el proceso de la batalla de este pez, porque había una puerta en Israel que era la puerta de los pescados. Entonces Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ahí se va a oír el clamor, en la puerta de los pescados. No me quiero atrasar aquí con esto, quiero avanzar un poquito porque el tiempo también me avanza. Número 3. Váyase conmigo entonces a Mateo 17:27. Ya estamos entrando en materia. La versión nueva traducción viviente. Sin embargo, no queremos que se ofendan, dijo Jesús. Así que desciende, le estaba diciendo a Pedro, al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques. Diga conmigo, primer pez. Y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y paga el tuyo. Bueno, ya vamos entrando en materia. Cristo, hermano, a través de la historia tuvo que ver mucho con los peces. Ya lo vamos a ver más adelante. Solo quiero dejarle este punto bien marcadito. Como estamos hablando de que en el pez hay una prosperidad, porque ese es el punto que quiero mostrarle. Vimos que la carne del pez tiene una codificación, tiene algo ahí que Dios le puso. Entonces Jonás no quería predicar el evangelio, y como el pez habla de salvación, entonces lo metieron en un proceso de orar agradeciendo, porque él tenía que extender sus manos, botar la timidez para ir, hermano, a la puerta de los pescados donde hay salvación. Luego ahora estamos en este punto, ya tiene que ver Cristo aquí. El proceso de la riqueza lo vamos a ver ahorita manifestado en un pez. Usted sabe que Pedro era pescador, ¿verdad? Amén. Era pescador y era su oficio. Y entonces Jesús está en Jerusalén. En ese pasaje Jesús está en Jerusalén y hermano, y los romanos le fueron a decir a Pedro, oye, ya pagó los impuestos tu señor. Y entonces Pedro le dijo, sí, ya los pagó. Es que ese Pedro era aventado, ¿verdad? Sí, claro, mi señor ya los pagó. No los había pagado. Cuando Pedro dijo así, yo creo que ya mentí, dijo, mejor le voy a preguntar al Señor. Y se fue donde el Señor, entró a la casa donde estaba el Señor y le dice, Señor,
Fíjate que me preguntaron esto y tú los pagaste. Y entonces Jesús le responde: oye, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los que son reyes o los que son pueblo? Y entonces le estoy parafraseando lo que dice la Biblia, porque muchas versiones lo dicen de diferente manera. Y entonces Pedro le dice: no, los que pagan el impuesto son los del pueblo. Los reyes no tienen que pagar. Jesús es Rey de reyes y Señor. Entonces mire, Jesús no tenía que pagar. Cuando a Cristo lo crucificaron, le pusieron en la cruz Rey de reyes. Así le pusieron, hermano. Pero en la cruz, pero en su vida no lo reconocieron los romanos. Pero sí le fueron a cobrar los impuestos. Y entonces Jesús, hermano, en este pasaje dice: ¿sabes qué? No queremos que ellos se ofendan. Ellos todavía no me reconocen como el Mesías. Entonces no tengas problema. Voy a hacer algo. Voy a utilizar la prosperidad que tiene el pez. ¿Por qué no le dijo el Señor a Pedro: vete a la vaca, le abres la boca a la vaca y ahí en la boca ahí tiene una moneda? ¿O por qué no le dijo: agárrate una gallina, le partes ¿cómo se llama la de la gallina? El buche. Ahí en el buche tiene. No le dijo así. Sino le dijo: vete al lago, usa tu oficio, y el primer pez que saques va a traer una moneda. ¿Está conmigo todavía? Hermano, y mire qué interesante es obedecer al Señor. Se va Pedro y obedece. Y hace como Dios le dijo. Y entonces encontró la moneda. Y mire lo que le dice el Señor: vas a pagar tus deudas y también la mía, dice el Señor. O sea que cuando Dios, hermano, provee en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, este punto yo le puse aquí, es un principio universal de riqueza. Cuando, mire, lo que estaba haciendo el Señor, se fija usted que no solamente está pagando porque le dice: tú no has pagado, Señor. Sí, pero Pedro no se vio su condición. El que no había pagado ahí era Pedro. ¿Me están dando a entender, iglesia? El que debía era Pedro. Jesús dijo: yo soy rey, pero igual, para que no se ofendan, yo voy a dar mi parte. Mire, hermano, una persona que es embajador, una persona que representa a su país, por ejemplo, si a usted le envían a Perú, la embajadora de Perú, ella representa a Honduras en Perú. Y ella tiene que saber hacer baleadas para representar bien a Honduras, vender pollo chuco también allá también, hacer, ¿cómo se llama aquí, hermano? Pozol, ¿verdad? Es lo que las pupusas, qué sé yo. Entonces está representando un país allá. Cristo, Él está aquí en la tierra. Y mire usted qué terrible. Cuando el Señor está aquí, Él está como embajador del reino de los cielos. Y la Biblia dice que el Señor es el dueño. No sé si me doy a entender con esto. El Señor es el dueño. Entonces, hermano, cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo. Porque con lo que Él te dé la orden que tú hagas, allí te va a proveer la riqueza. Es que mire, no va a usar, hermano, si usted es, ¿cómo le digo? Si usted es carpintero, entonces deje que el Señor utilice ese oficio que usted tiene de carpintero para que se haga la riqueza que tiene que producirse en sus manos. Amén, hermano. No es que usted es carpintero y va a ir a trabajar de zapatero y no va a encontrar su trabajo. No va a encontrar deleite en lo que hace, hermano. Ni tan siquiera le va a producir riqueza a eso, porque su oficio no es ese. Le estoy poniendo un ejemplo. Si usted es carpintero, trabaja en la carpintería y eso le va a producir riqueza. Pero si usted es carpintero y se dedica a la zapatería, va a estar dando vueltas y va a estar dando vueltas y va a estar dando vueltas, y la riqueza nunca lo va a alcanzar. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es terrible, hermano. Yo le conté a usted la vez pasada. Yo tuve un jefe que era ingeniero agrónomo y estaba en el departamento de mantenimiento.
Y solo con deudas pasaba mi jefe, hermano. Hasta nos pedía prestados, fíjese, hermano. No tenés ahí que me prestes. Mira, hacíamos la ajustadilla para traer el fresco. Ahí me ponen, ahí después se los doy cuando me paguen la quincena. Digo, ahora entiendo. Cuando uno no está ubicado en la profesión, en lo que a uno le agrada hacer, nunca va a encontrar la prosperidad. Entonces aquí vemos el principio de riqueza. ¿Cómo procesa el Señor, hermano, que te llegue la riqueza? Con lo que tú sabes hacer. Amén, hermano. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Yo sé hacer pilones, pastor. Bueno, aquí le dicen paletas, ¿verdad? Yo sé hacer paletas, charamuscas. Haga charamuscas, hermano. Y ahí cada vez que usted vaya a abrir la refrigeradora y venda la charamusca, hermano, el Señor le va a enviar los clientes. Y va a empezar el Señor a producir riqueza en su casa. Y todo lo que usted necesita, el Señor lo va a suplir con el oficio que usted desempeña. Solo póngalo en las manos del Señor. Déselo fuerte al Rey, hermano. Ahora, solo lo voy a decir rapidito porque hay unos que se enojan cuando hablo del diezmo. Principio universal de riqueza. Aparte lo primero, lo que es del Señor. Porque el Señor es el que le va a hacer que usted produzca riqueza. ¿Está conmigo todavía? Como pueblo de Dios, hermano, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Amén. Nosotros no somos de esta tierra, pero nos toca pagar impuestos. Amén. ¿O no paga impuestos usted? Y ese no le andan preguntando, se lo quitan de un solo en el pago. Terrible, ¿verdad? Dios santo. Es que había un hermano, fíjese, que tenía una empresa para la iglesia, hermano, allá en Júpiter. Y todos iban a la misma iglesia. El hermano los había empleado, los hermanos de la iglesia. Y ahí nomás les escalfaba el diezmo, hermano, del salario, ¿ves? Es terrible, ¿verdad? Pero eso era allá en Júpiter, hermano. Vamos a ir a Mateo 14:17, Reina Valera 1960. Y ellos dijeron, los discípulos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18, Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, Él les dijo, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ok, diga conmigo, 5 panes y 2 peces. Ok, esto ya lo estudiamos la vez pasada en un tema de Santa Cena. Pero mire, aquí solamente para poner un punto más y afianzar esto que quiero trasladarle, que hay una prosperidad en el pez. El Señor está, hermano, ¿por qué pidieron peces? ¿Por qué andaban peces ahí? ¿Por qué no dijeron, aquí hay una chuleta, aquí hay una pechuga, lo que tenemos aquí es 2 pollos, Señor? No dijeron así, ¿va? No, aquí lo que tenemos, fíjense que lo que dice ahí es, tenemos peces. Bueno, es la misma palabra, ¿verdad?, que estamos usando acá arriba. Es la 2486, es esta, es la misma. Tenemos lo que tenemos es peces. Entonces, mire, lo que te quiero mostrar aquí es que aquí hubo una multiplicación. Hace el primer milagro de multiplicación el Señor, utilizando peces. Fíjese, hermano, que el Señor tomó el pan, lo partió, oró por él, agarró el pez. Bueno, en este caso eran 2 peces. Agarró los 2 peces y los partió y les dio de comer a la gente, hermano. Y dice que él se los dio a los discípulos. Entonces, estos hermanos, estos 5 panes alimentaron 5,000 personas, 5,000 hombres. Cada pan, imagínense, hermano, cada pan alimentó 1,000 personas. Eran 5 panes, 5,000 personas. Está bien, ¿verdad? El pan ya lo hemos visto, el pan es lindo, cuando uno lo parte hay multiplicación, hermoso. Lo interesante es que solo habían 2 peces. Y esos peces
alimentaron los 5,000 hombres. O sea, hermano, mire, si comparamos el pan con los peces, ¿qué rinde más? Los peces. Porque con 2 peces alimenta 5,000 y con 5 panes alimenta también 5,000. Entonces, ¿qué rinde más ahí? Los peces. Con un pez le dieron de comer a 2,500 personas. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? 5 es número de gracia. 5 panes es número de gracia. ¿Y qué significa el 2? ¿Qué significa el 2, hermano? Significa estar de acuerdo. Por eso Amós dice: andarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Tienen que andar 2, dice, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Por eso dice, no pueden 2 andar si no están de acuerdo. Entonces el número 2 nos habla de ponernos de acuerdo. Y por eso la Biblia dice más adelante: donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Amén, hermano. Ahora, estos 2 peces simbolizan a Jesús y al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Jesús fue un consolador. Y cuando Cristo les dijo a los discípulos: les conviene a ustedes que yo me vaya para que venga el otro consolador. Cristo es el consolador, pero el Espíritu Santo es el otro consolador. Entonces estos 2 peces me representan en esta parábola. Bueno, no es parábola, en esta historia de la multiplicación, es que el Señor está diciendo: ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Voy a ir a ayudarte a multiplicar lo que tú tienes. Pero ¿qué es lo que tienes? No, lo que tengo son peces y panes. ¿Cuántos panes tienes? 5. ¿Y cuántos peces tienes? 2. Démenos, vamos a orar y vamos a bendecirlo. Y los empezó a partir. Hermano, cuando usted empieza a compartir lo que Dios le ha puesto a usted, Dios multiplica los recursos que están en su mano. Pero si usted come el rastrillo, que solo para adentro, nunca va a abundar nada, hermano. Nunca va a abundar nada. Es más, en algunos pasajes encontramos que dice que era un niño que andaba los 2 peces y los 5 panes. O sea que esos 5 panes y 2 peces era el alimento de una familia. Pero el niño los compartió. Mire hermano, la sencillez de un niño y la humildad del niño, que dijo: bueno, esto es lo que yo tengo. Y los discípulos se lo quitaron, hermano. Entonces lo que yo quiero ministrarle aquí es que hay una prosperidad en el pez. El pez, hermano, tiene ¿cómo le digo, hermano? Un detonante de multiplicación poderoso. El pez, hermano, Dios lo dejó constituido, hermano, tanto físicamente como espiritualmente, como un punto de prosperidad. Porque, hermano, cuando usted busca en el diccionario la palabra pescado, inmediatamente le tira una sección que dice prosperidad. Le dice: pescado habita con multitudes. ¿Ha visto usted algún pescado solo? Bueno, tal vez en una pecera. Solito el pescado ahí, ¿verdad? Solito el pescado. Pero, hermano, los peces no andan solos. No sé cómo es que se llaman esos peces, hermanos, que andan en manadas. Carcomen. Cardumen. No sabía yo. No sabía, fíjese. Pero no solo ellos, ¿verdad? Hay otros tipos de peces también que andan juntos. Andan todos juntos en manadas. Hermano, y mire, y ¿sabe qué es lo tremendo también? La manera que tienen ellos para multiplicarse. Un pez llega, hermano, pone huevitos. Y no solo uno, un montón. Y se reproduce como que fueran conejos, hermano. O sea que hermano, perdóneme, el pez tiene, tal vez me presta un marcador. El pez tiene un símbolo de multiplicación. Cuando Cristo murió, como el Señor hizo bastantes milagros y utilizó los peces, ya vamos a ver más Biblia con esto. Entonces, a cada discípulo que confesaba que era cristiano, lo mataban. Confesaba que era cristiano, lo linchaban. Confesaba que era cristiano, hermano, y lo apedreaban. Ellos pensaban que estaban en la gran tribulación porque estaba profetizado que los iban a perseguir. Y dijeron: ya está seguro, este es el anticristo. Ellos pensaban que Herodes era el anticristo. Entonces idearon una manera de cómo identificarse.
¿Usted sabe qué hacían cuando se miraban? ¿Sabe qué hacían? En la tierra hacían esto. O sea, esto. O sea, esto. En la tierra hacían así. Entonces el otro que lo volteaba a ver y le hacía. Eso quería decir, Dios te bendiga. No dibujaba, hermano, y es fácil hacer eso. Esto es fácil hacer, un símbolo de multiplicación. Cada vez que Jesús tomaba un pez, ya vimos acá a Pedro. ¿Qué le significó el pez? Prosperidad, riqueza, fuente, hermano, de cancelación de deudas. Amén. Y ahora lo vemos acá con cinco panes y 2 peces, y lo que provoca es multiplicación. Ok, entonces mire, voy a avanzar otro poquito. En Mateo 15, más adelante, que esto lo vimos también en un tema de Santa Cena, pero quiero mostrárselo esta noche en esto. La traducción Nuevo Mundo, no, perdón, la Nueva Traducción Viviente, dice: tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Esto lo vimos más detallado en el tema de Santa Cena. Arriba sobraron 12 canastas con los 5 panes y 2 peces, sobraron 12 canastas llenas. Pero este otro milagro, vuelve el Señor a decir: ¿qué es lo que tienen? No, solo tenemos 7 panes, pero no dice cuántos peces tienen. Yo vuelvo a imaginarme que tienen 2 peces, porque dice: y los peces, dice. Tomó los 7 panes y los pescados, dice. Mire, como aquí dice pescado, ya le dije yo, el pez es cuando estaba dentro del agua, y el pescado cuando está fuera del agua. Entonces quiere decir que ahí no es que estaban vivos, ya estaban muertos, pues. Entonces tomó los pescados y volvió a hacer el milagro. Y a este punto le puse yo: entonces el Señor repite el milagro. Hermano, si el Señor ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Si el Señor, hermano, ya te puso a ti en el corazón la multiplicación, te puso el sentimiento de que tú eres hijo de Dios y que todo lo que tocan tus manos prospera. Si el Señor ya lo hizo una vez y lo hizo en el pasado, dice Dios: lo voy a volver a hacer contigo, lo voy a volver a repetir contigo, porque Dios es Dios de promesa y prometió que todo lo que toque en tus manos prosperará. Si lo hace una vez, lo va a volver a hacer otra vez. Y si lo necesitas otra vez, lo va a volver a hacer otra vez. Cuantas veces tú lo necesites, Dios te va a enviar la multiplicación, hermano. Dele palmas al Señor, hermano. El Señor repite su milagro. Amén. Ahora, lo puede hacer de diferente manera. Cuando el Señor, hermano, te envía el milagro, no lo va a hacer siempre de la misma manera, lo va a hacer diferente. Aquí usó 7 panes y alimentó menos gente, alimentó solo 4,000. Usted hubiera dicho: bueno, son 7 panes, va a alimentar a 7,000, ¿verdad? No, aquí alimentó menos gente. Lo que estaba viendo yo, hermano, es que el punto común es el pescado, el pez. Por eso yo le puse el tema: la prosperidad del pez. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? Entonces, ¿con qué facilidad usted y yo a veces nos rendimos? Y ya no creemos, hermano, que Dios me va a sacar de una situación difícil. ¿Con qué facilidad? Cuando me enfrento a una dificultad. Ya los discípulos, hermano, mire, estamos en el capítulo 15. En el capítulo anteriores ya había hecho la multiplicación el Señor, pero los discípulos vuelven a preocuparse. El Señor les dice: hombre, tienen de comer ustedes a la gente. ¿Qué le pasa a usted, hermano, si una vez solo tiene tortilla con sal en la casa? Tortilla con sal. Se pone a llorar. Dele gracias a Dios por esa tortilla con sal, hermano. Hay gente que ni eso tiene, hermano. Y yo sé que Dios le va a multiplicar. Ya salió de esa situación. Después volvió a caer otra vez con tortilla con sal. Solo recuérdese: no, hombre, si el Señor la vez pasada me multiplicó, ¿para qué se pone a llorar otra vez? Amén. Dígale al hermano que tiene en la par: hermano, Dios puede repetir el milagro.
Dígale, Dios puede repetir el milagro. Es que, hermano, cuando uno menos espera, Dios abastece. Amén. Amén. Bueno, voy a ir aterrizando. Me quedan 15 minutitos. En Marcos 1:16, siempre en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque, oiga esto, vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Diga conmigo, pescar personas. Mire, qué tremendo, hermano. Yo les voy a enseñar, les dice el Señor. Aquí nos estamos regresando a los primeros, hermano, comienzos del ministerio de Cristo. Estamos en Marcos 1. Está empezando el Señor, hermano, a ejercer su ministerio. Estoy de atrás para adelante. Por eso es, hermano, que el punto central es aquí el pez. El pez. ¿Por qué buscó pescadores el Señor? Juan, Andrés, dice aquí, hermano, estaban echando la red al agua. Ellos eran expertos en lo que hacían. Ellos tenían un oficio en el que se desempeñaban. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor a ellos es: ¿sabes qué? Te voy a llamar a tu verdadero oficio. Vas a pescar. Vas a pescar hombres. Ahora, yo le voy a decir algo aquí, esta noche. ¿Cuántos tenemos a Cristo ya en el corazón aquí? Levantemos la mano. Amén. Usted es un pescado. Dígale al hermano, hermano, tú eres un pescado. Dígale, hermano, tú eres un pescado. ¿Cómo así, pastor? Huele a pescado el hermano, pastor, pero... Y peor si levantó la mano bien cerquita de usted. Este huele a tiburón, pastor. Pero ahora dígale, el Señor te quiere hacer pescador, dígale. Eres pescado, pero el Señor te quiere hacer pescador. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ok. ¿Cuántos aquí hemos sido bautizados en agua? Bueno, el que no se ha bautizado, aprovechamos, vean la coyuntura. El sábado 3 de agosto, bautismo. Vamos a pescar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque lo metemos al agua. ¿Qué hace adentro del agua? Se muere. No es que vamos a contar 1, 2, 3 hasta que no, eso espiritualmente se muere y lo pescamos. Sale del agua. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro y a Andrés. Hey, dejen esas redes. Les voy a enseñar cómo tienen que pescar. Tienen que predicar el evangelio y bautizar a la gente. Por eso, hermano, no sé si me doy a entender, el pescado es símbolo de evangelismo. El pescado es símbolo de salvación. Por eso es, hermano, que desde que Jesús empezó el ministerio, lo empezó con los peces. Y entonces, hermano, mire, yo me recuerdo, yo no sé si usted se acuerda, yo me bauticé el 1 de enero de 1990. Hace 29 años, ¿verdad? 29 años voy a cumplir de bautizado. Un 1 de enero, hermano, o sea que ese día no hubo vigilia. Me fui a bautizar temprano, a las 8 de la mañana, fuimos a bautizarnos como 5 personas en la quebrada de las 2 piedras, se llamaba ahí, hermano. Ahí tengo la foto. Fíjese, hermano, que yo no me quería bautizar. Eso va a ser otro tema. Tal vez lo vamos a hablar un poquito allá en la coinonía antes de bautizar a los hermanos allá. A mí me habían predicado que Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y como todos los bautismos que están ahí en el libro de los Hechos, dice, y los mandó bautizar en el nombre de Jesús. Cuando yo estoy ahí, hermano, en las aguas, yo tengo esa doctrina. A mí me la habían predicado 3 años, hermano. Pero la iglesia donde yo estaba yendo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo necesitaba, hermano, la certeza de que en realidad era. Ahora ya lo entiendo, porque ahora lo predicamos y lo enseñamos, ¿verdad? Lo importante es que usted sea bautizado en agua, y lo importante es que usted sea sumergido en las aguas. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Ya lo bautizaron, no hay problema. Con tal que lo haga un ministro ordenado, no hay problema. Lo bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Pero ¿sabe qué hago yo para librar toda duda? Ponemos a todos los hermanos ahí antes de bautizarlos. Ponemos a la iglesia de testigos. Hermanos, vamos a bautizar a fulano, a mengano y a perencejo en el nombre de Jesús. Hermanos, los bautizamos, amén. Bueno, ahora pase fulano en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y lo pescamos. Y ya nos libramos de eso, porque Cristo dijo: id y haced discípulos, bautizándolos como dijo Cristo. ¿Cómo dijo Cristo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Cuando Cristo va a las aguas bautismales, Él no comenzó su ministerio sin antes ser pescado. Amén. Fue donde Juan, y dice que cuando llegó donde Juan, dice que le dijo a Juan el Bautista: tú vienes a mí que yo te bautice, si yo necesito ser pescado por ti. Le dice el Señor: es necesario que se cumpla toda ley. Y estaba Jesús allí, hermano, y cuando Jesús se bautiza y sale de las aguas, hermano, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo como paloma y posa en Cristo. Y ahí estaba Cristo en el agua, estaba el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, a Él oíd. Entonces, en las aguas bautismales estaba la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que cuando una persona realizó entonces el acto de la obediencia del bautismo, pasó a este plano. Es una persona pescada, porque Cristo les dijo: les voy a enseñar a pescar personas. Uno que no está bautizado no puede servir. ¿Aló? Pastor, ¿qué se necesita para bautizarse? ¿Tú ya te bautizaste? ¿Qué se necesita para bautizarse? ¿Qué se necesita? Agua. ¿Y? Creer. 2 cosas. Agua. Si alguien me dice: pastor, yo me quiero bautizar. Entonces cree, pero no hay agua, no lo puedo bautizar. En la pila, pastor, ocupamos el agua, hermano, porque no hay agua. Necesitamos agua y necesitamos que crea. Eso es lo único que se ocupa. Ay, no, pastor, y si no estoy en Corderito, no importa. Con tal que usted tenga a Jesús en su corazón, hermano, el deseo que usted tiene en el corazón es más que suficiente. Buscamos agua y lo metemos al agua, porque el Señor lo va a hacer, hermano, pescador de hombres. Lo va a empezar a utilizar en el ministerio, porque dice la Biblia que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso nos mandó a predicar este hermoso y bendito evangelio, porque la misma bendición que portamos, queremos que todos los demás que no conocen la tengan, para que también lleven su bendición a su casa y a su familia. Denle palmas al Rey, hermano, a su nombre. Fíjense que si usted lee acá, pongamos ahí Galilea, porque el Señor está aquí en Galilea. Es la 10:56 del griego. Significa un circuito especial. Eso significa Galilea. El Señor, hermano, muchas de las cosas que Él hizo, iba, regresaba, volvía y entraba a Galilea. Muchas veces. El significado bíblico de Galilea se refiere a una región montañosa al norte de Palestina. ¿Sabe qué tiene Galilea? Que dice que tiene valles fértiles. Galilea tiene tierra apta para el desarrollo de las personas.
En esa región, hermano, se le llamaba, donde estaba Cristo, la Galilea de las naciones. Eso está en Isaías 9:1. Porque, hermano, la gente descendía a ese lugar. Por eso es que estos pescadores, hermano, se llevaban ahí. Porque era una región fértil, tanto para la tierra como para los peces. Se daban de una manera extraordinaria. Había bastante multiplicación y había bastante abundancia. Quiero finalizar esta noche, porque quiero orar por usted. Súbanlo de alabanza, por favor. Quiero terminar. Juan 21:11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Diga conmigo, llena de peces grandes. Y la Biblia dice 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Fíjese usted, creo que la vez pasada hablamos de esto. Cuando la Biblia nos da un número 153, hay que hacer la gemátrica o la gematría bíblica. Entonces sumamos 1 más 5, 6 más 3, 9. Entonces el número 9 nos habla de frutos, ¿verdad? En algunos comentarios bíblicos, el 153, dicen los comentaristas rabínicos, que representaban las 153 regiones del antiguo mundo. 153 países que habían en la antigüedad. Cuando Jesús está aquí, hermano, perdón, aquí está Cristo resucitado. Aquí ya está, hermano, finalizando Jesús con su enseñanza con los discípulos. Aquí leímos en el punto 6 que les hace el llamado al oficio a los discípulos. Pero aquí, hermano, están descarriados. Aquí es, hermano, no apuntamos así, de Marcos 1:16 a Juan 21:11 han pasado 3 años y medio. Los discípulos que habían sido llamados se descarriaron. Se perdieron. Hermano, vieron al Señor haciendo milagros. Hermano, ¿qué haría usted si usted ve, hermano, un ciego que ve? ¿Qué hace usted si ve a un cojo que empieza a caminar? ¿Qué hace usted? Usted se afirma en el evangelio y dice, yo quiero eso. ¿Qué hace usted si mira que 2 peces se multiplican para alimentar 5,000 gentes? Dios santo, yo quiero esa bendición. Amén. Eso lo vieron los discípulos. Pero se desanimaron a los 3 años y medio. Hermano, por eso le dije yo, Galilea significa un círculo. Galilea significa un circuito donde está regresando. Hermano, quiere decir que hay círculos viciosos, o hay círculos, hermano, de desánimo que pueden durar 3 años y medio. Hay gente que puede estar firme hoy y a los 3 años y medio está desanimada. Hubo uno que no regresó de ese círculo, fue Judas. Judas se ahorcó. Pero los que quedaron estaban descarriados. Se regresaron a su oficio anterior. Mire, que el Señor los había llamado y renunciaron al llamado. Y regresaron a hacer lo que hacían antes. ¿Sabe qué es lo interesante, hermano? Que dice la Biblia que no pescaron nada esa noche. Su trabajo no rendía fruto, porque habían sacado a Jesús de la ecuación. Amén. Amén. Dígale al hermano que está en la par, involucra a Cristo en tu trabajo. Dígale, involucra a Jesús en tu trabajo y vas a ver que las cosas van a cambiar. Cuando sacamos a Jesús de la ecuación, nada funciona. ¿Está conmigo, hermano? Entonces Jesús, usted conoce la historia. Anotemos ahí la palabra Tiberias, es la del griego 5085.
Ellos estaban en una región que se llamaba Tiberias, en el mar de Galilea. Tiberias era, hermano, se le decía Tiberias porque había un Tiberio que había conquistado la ciudad. Pero Tiberio significa confusión. Y por eso los discípulos estaban confundidos. Toda la noche. Usted conoce ya la pesca milagrosa, hermano. Creo que en el año de la abundancia predicamos acerca de esto, porque el año de la abundancia lo representábamos con una red, hermano, que se traían aquel montón de peces. Los discípulos, hermano, entraron en una confusión, se regresaron a su antiguo oficio y empezaron a tirar la red a la derecha y nada. Tiraron la red a la izquierda, nada. La tiraron, hermano, para enfrente, nada. La tiraron para atrás, nada, hermano. Nada. No sucedía nada. Llegó Jesús a la ecuación. Los miró que estaban llenos de confusión. Pedro estaba hasta desnudo, sin cobertura. Y le dice el Señor: echen la red a la derecha. No, hombre, Señor, si somos pescadores, el oficio de nosotros es pescadores. ¿Será pescador el que nos está? Dice que no lo habían reconocido. ¿Será pescador el que nos está diciendo este Señor ahí? Ni a de saber. Pero dice que Pedro le dijo: pero ¿sabes qué, Señor? Le dijo, sin saber que era Jesús: porque lo dices tú, voy a echar la red a la derecha. Ya la hemos echado y no ha pasado nada, pero en tu nombre la vamos a echar. Esta noche te dice el Señor: echa la red a la derecha en el nombre de Jesús. Y tiraron la red, hermano. Cuando empezaron, hermano, a sacar la red, empezaron a ver los peces, hermano. Mire, hermano, por eso la prosperidad del pez. Ahí no venían camarones, ahí no venían langostas, tortugas, ni tiburones. Venían peces. Cuando vieron los peces, Juan dijo: es el Señor. Es el Señor. Hermano, cada vez que Jesús llamaba a sus discípulos, había un pez. Juan como que había dicho: no, hombre, si el primer llamado que nos hizo el Señor, ahí estábamos pescando. Ahí estábamos pescando. Y ahorita no habían peces y ahora hay peces. Es Jesús el que nos dijo. Fue Jesús. Y entonces Pedro se vistió. Ya conoce la historia, ya le he contado yo. Y se tiró, hermano, al agua y llegó donde Jesús. Si usted sigue leyendo la historia, hay algo que me llama la atención. No sé si me ayudan. ¿Lo tiene ahí? No lo guarde todavía, si no hemos terminado. Adelante dice que Jesús estaba cocinando un pez, pero no era de los peces que habían pescado. ¿De dónde lo sacó? No sé qué versículo es, si lo tienen. Ahí donde estamos, ahí en el 21. Hay un versículo donde dice que Jesús estaba en la playa. El desayuno. Hermano, usted desayuna pescado. ¿Ah? Usted desayuna confle con mínimo. ¿Ah? Confle con mínimo, cafecito con pan, huevito y frijolito con quesito y cuajada, qué sé yo, ¿verdad? Pescado no. Lo encontraron, hermano. Perdón. Adelante de ese. ¿Qué dice? Vamos a ver. 21:12. Les dijo Jesús: vamos a almorzar. Y ninguno de los... Almorzar, les digo. Sí, vamos a almorzar. Y ninguno de los que estaban comiendo osaba preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo bien que era el Señor. Pero ya tenía un pescado. No es ese. A desayunar, ¿qué versión es esa? Es que esa es a las 6 de la mañana y esta es a las 12 del mediodía. Desayunar, ¿cómo dice? Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que él era el Señor. Pero fíjese que si usted sigue leyendo, dice: Jesús estaba cocinando un pez y le dijo: ¿saben qué? De los que acaban de pescar, tráiganse para acá para que comamos juntos. ¿Sabe qué es eso? Esa es la tarea evangelística. Hay que encender el pescado. ¿Qué es encender el pescado?
que el fuego del Espíritu Santo pueda consumir nuestra humanidad, para que nuestro cuerpo sea cambiado por un cuerpo incorruptible. Carne ni sangre no va a entrar en el reino de los cielos. A aquellos que se dejen transformar y que se dejen cambiar, vamos a poder ser aptos para entrar al reino de los cielos. Dele palma fuerte al Rey, hermano. A su nombre. Terminamos. Hablamos entonces que la carne del pez es dieta espiritual, dieta alimenticia. Jesús comía, ya vimos que desayunaba pez. Desayunaba pez. Perdón, ¿qué dice el versículo 9? No quiere que terminemos, ¿verdad? Entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Ahí está la señal. El pan y los peces. El pan y los peces. Pero fíjese usted, hermano, que Jesús ahí está resucitado. Antes de que fuera a la cruz, Él levantó el pan y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes he entregado. Y después levantó una copa, no levantó un pez. Y esta copa dice: es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pez que está encendido ahí es el fuego del Espíritu Santo que vendría. Después de eso, el Señor se quedó 40 días con los discípulos, hablándole acerca de todas estas cosas. Jonás tuvo una batalla con el pez. Jonás tuvo que entender que tenía que evangelizar. Jonás tenía que entender que de pescado tenía que pasar a pescador. Hermano, Jonás lo entendió cuando le fue a predicar a Nínive. Y Jonás pasó de pescado. Hermano, el pez se lo comió. El hombre se come los peces. No, a Jonás se lo comió el pez. Mire qué terrible. Entonces quiere decir que en el pez encontramos el proceso de la riqueza. El principio universal, hermano, del diezmo es un principio universal de riqueza. Aparta lo que es primero del Señor y vas a obtener riqueza. Si no lo haces, eso nos enseña el pez. Por eso el Señor le dice a Pedro: el primer pez que saques, el primer pez es el que trae la moneda de plata. Trae redención. ¿Quieres que te rediman la finanza? Aparta primero lo que es del Señor. Principio universal de riqueza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los 5 panes y los 2 peces, te habla el Señor que de los recursos que tú tienes en tu casa, Dios los va a multiplicar. Y los 7 panes y los pescados, habla que el Señor puede repetir otra vez el milagro sin problema. Después dice que lo llama a pescar personas, lo llama al oficio. Y por último, tal vez cuando hay desánimo, tal vez cuando ya no hay fuerza para seguir adelante, el Señor te vuelve a llamar y te vuelve a decir: recuerda el principio, recuerda el llamado que tuviste al principio, recuerda cómo fue tu llamado, recuerda cómo fue tu principio. Por eso es que en la Biblia encontramos, hermano, en el Apocalipsis, cuando le dicen a aquella iglesia: regresa a tu primer amor. Cantamos Hazme Fiel. Póngase de pie esta noche. Tal vez me ayudan acá los hermanos. Hazme fiel, no importa lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel.
sellemos esta palabra esta noche. Tenemos 5 minutitos todavía. Si usted quiere venirse al frente esta noche y nos ponemos en las manos del Señor. El principio de la prosperidad del Señor es eterno. Son principios eternos de riqueza. El Señor quiere efectuar el milagro de prosperidad en tu vida, en nuestra vida. Cada vez que su palabra llegaba, cada vez que Jesús, hermano, abría su boca para enseñarnos algo, nos estaba trasladando los principios eternos. Si esta noche hay cosas en tus finanzas, ponlo delante del Señor. Si el Señor ya hizo el milagro una vez, te dice el Señor esta noche, puedo repetir el milagro otra vez. ¿Ya te sacó el Señor alguna vez de una apretura? Pues hoy te dice el Señor, multipliqué aquellos 5 panes y los 2 peces para alimentar 5,000. Y también lo volví a repetir para darle de comer a 7,000. No hay problema, dice el Señor. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu petición hoy? Te dice el Señor. ¿Qué necesitas? Que sea bendecido y que sea prosperado. Pero te dice el Señor, recuerda, el primer pez que saques, en ese pez, al abrirle la boca, ahí vendrá la parte que me pertenece, dice el Señor, y también va a estar tu parte. No te olvides de lo que le pertenece al Señor. No te olvides de lo que es del Señor. Entonces vamos a entender, hermano, que nuestra bendición y nuestra fuente de riqueza proviene del cielo. Proviene del cielo. Quiere el Señor enseñarnos. Quiere el Señor trasladar esa unción de prosperidad, esa unción de multiplicación. Los peces se multiplican. Los peces se multiplican. En el nombre de Jesús declaramos que todo lo que hacen tus manos, en el empleo donde estás, en el trabajo donde estás, en el negocio que tú tienes, declaramos la prosperidad del Espíritu Santo. Así como Pedro y Andrés, que estaban pescando, que su oficio era ser pescadores, que su oficio era sacar la prosperidad de las aguas. Entonces el Señor les dice, voy a utilizar ese oficio que tú tienes y te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a hacer pescador de hombres. En el nombre de Cristo, pon delante del Señor tus finanzas, pon delante del Señor tu riqueza, y verás cómo Dios se va a encargar de multiplicar, de prosperar y de abundar todo lo que toque en tus manos. Todo lo que hace en tus manos, en lo secular, es prosperado. Por lo tanto, lo que hace en el Espíritu de parte del Señor, también obtienes multiplicación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hazme fiel. No importa lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. No importa lo que venga. Hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. En el nombre poderoso de Jesucristo, esta palabra que hemos hablado esta noche, la ministramos sobre tu vida, sobre tu corazón, y declaramos que la mano del Señor
está en tus negocios, que la mano del Señor está en tu trabajo, que la mano del Señor está en todo lo que haces y si ejecutas. Provoca prosperidad, provoca prosperidad, provoca bendición, provoca abundancia. Tú fuiste pescado de esa red barredora. De ahí te trajo el Señor, Él extendió su red y caímos rendidos. Él nos encontró, no lo encontramos nosotros, Él nos encontró. Y ahora te dice el Señor que de pescado vas a pasar a pescador. Te va a enseñar el Señor, nos va a mostrar el Señor cómo se hace.